digo la palabra dependencia, ¿qué se te viene a la mente? Puedes estar pensando que es la dependencia a una pareja. Y no es así. La dependencia se puede presentar en otros casos, en otros vínculos, como por ejemplo el sentir la necesidad de aprobación de un amigo, de una amiga o de un familiar especial, que sientes que necesitas que esa persona te escuche y te dé la aprobación, que sin esa aprobación no puedes seguir adelante, la necesidad de estar con esa persona. También puedes sentir como que necesitas, por ejemplo, el alcohol para poder estar bien, poder disfrutar. La necesidad de muchas veces también en la comida, sentimos ansiedad o un vacío y necesitas comer para poder sentirte bien. También se puede presentar en que no se te facilita poner vínculos, aunque te duela con tus seres queridos, con un amigo o una amiga. Hay que saber poner límites, obviamente desde el respeto, saber decirlos, pero se te dificulta ponerlos. También se puede presentar en el caso de que tienes tu mascota y la amas, pero vives preocupada de que si le llega a pasar algo a esa mascota, a ese ser querido, como un familiar, también se te acaba el mundo. Esos casos de dependencia muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando o no sabemos cómo hacer, cómo manejarlos. Hoy en este video te quiero hablar de lo que es la dependencia, lo que verdaderamente representa y obviamente cómo empezar a sanarla. Así que si este tema te interesa, te puedo ayudar, quedarte hasta el final. Hola corazón de luz, bienvenido a este espacio de autoconocimiento y sanación, ya que este paso, el autoconocernos, el sanar, el llegar a la raíz de esos miedos, de esos vacíos, de esa dependencia, es amor propio. Y es lo que mejor podemos hacer para sanarnos, para crecer, avanzar y poder lograr lo que queremos lograr y obviamente estar bien con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Precisamente hoy te quiero hablar de este tema tan importante que es la dependencia, que como te decía anteriormente, muchas veces lo podemos estar viviendo y no sabemos cómo manejarlo, qué hacer en estos casos, porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces, hoy te quiero explicar. Primero, ¿qué es la dependencia? Desde la psicología, la dependencia es un vínculo asimétrico, donde sentimos la necesidad de la aprobación de ciertas personas o de ciertos vínculos, de ciertos factores, como también puede darse con la comida, el alcohol, ciertas sustancias que necesitamos eso para poder sentirnos llenos, porque sentimos que está vacío y al tener esa aprobación o esa sustancia, ese contacto con lo que sentimos, ese apego, esa dependencia, entonces llena los vacíos. La dependencia emocional entonces no se da solamente con la pareja amorosa, sino en otras cosas como les explicaba anteriormente, con una mascota, porque por ejemplo se puede dar entonces con personas, amigos, con nuestros padres, con otros familiares, con relación entonces de pareja, con la aprobación, necesitamos la aprobación de ellos, o incluso hábitos que usamos para llenar los vacíos, como entonces la comida o también entonces las sustancias, el alcohol, etcétera. Que necesitamos a algo o a alguien externo para sentirnos valiosos y completos. Eso es la dependencia. ¿Qué se siente? Se siente miedo a perder a esa persona o
objeto, entonces tenemos dependencia hacia ciertos objetos, entonces sentimos que si, o puedes estar sintiendo que si pierdes esto, se te acaba el mundo, enseguida te sientes mal, te da ansiedad, vacío interno, sientes el vacío interno, dificultad para estar con calma contigo mismo, si sientes que no estás contigo y necesitas eso para poderte sentir bien. Es una dependencia que nos daña, ¿no? Nos puede causar mucho daño porque sin ello sentimos que la vida no vale. Necesidad constante de algo, necesitamos estar haciendo algo, movernos y para poder llenar ese vacío. Y no quiere decir que te vuelvas, mejor dicho, antisocial o que dejes de disfrutar la vida, que dejes de hacer ciertas actividades. No, todo lo contrario. Sí, es realizar tus actividades, realizar lo que te gusta, tener tus amistades, tu pareja, pero sin la necesidad de sentir que necesitas esa aprobación para poderte sentir bien y feliz contigo mismo, contigo misma. Puedes seguir teniendo tus relaciones, tu pareja, seguir disfrutando tu vida, tu mascota, tomar una copa de vino, de lo que sea, pero sin la necesidad de llenar los vacíos. ¿Por qué se genera? Esto es muy importante porque aquí en la mayoría de los casos vienen de las experiencias que hemos tenido en el pasado, o sea, viene desde nuestra niñez también. Puede venir desde nuestra niñez, nuestra adolescencia. ¿Cómo fue nuestra relación con nuestros padres? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esos vínculos, con esas relaciones? Porque puede ser que donde no nos sentimos suficientes, vistos y acompañados, desde ahí sentimos esos vacíos que tal vez puede ser, y vuelvo y digo, no es para echarle la culpa a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestros cuidadores, pero si hubo una ausencia, si nos sentimos que nos abandonaron, pues ahí hay un vacío. ¿Y qué buscamos para llenarlo? Entonces cosas que te puedes volver dependiente de ciertas relaciones o de tu pareja, de ciertas actividades, porque tienes que llenar ese vacío. Porque aquí es muy importante, lo explicó un psiquiatra británico, John Bowlby. Él creó la teoría del apego, donde dice que nuestras primeras relaciones influyen profundamente en cómo nos vinculamos después de adultos. Muy importante esos vínculos, cómo fue nuestras relaciones desde pequeñitos, porque él también decía, la teoría del apego es muy importante, ¿no? Cómo fueron nuestros vínculos, cómo nuestros padres nos apoyaron, cómo fue ese apoyo, esa relación con ellos. Si hubo abandono y eso, entonces hay vacíos en nosotros y de grandes, de adultos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ellos, nos volvemos dependientes de ciertas cosas o de personas. Entonces es ahí cuando pues debes tomar conciencia de ello, ser honesto, honesta contigo mismo, contigo misma, y tomar acción frente a esto, ¿no? Que ya más adelante te diré cómo iniciar a sanar esta dependencia. Se siente cuando tú tienes esa dependencia, sientes como ese vacío y la necesidad de buscar para llenarlo, como una adicción. Es una adicción, literalmente sientes ese vacío en el cuerpo, se experimenta como una alarma constante, un miedo profundo al abandono, ese vacío en tu cuerpo, en el estómago o en el pecho, en el corazón, y necesitas llenarlo porque hubo pues esa carencia de pequeño o de pequeña con tu relación, como lo decía Bowlby,
de que viene de esa relación con tus padres, ¿no? Y de lo que viviste. Algo muy importante, no significa tú estés mal, que haya algo mal en ti y por eso sientes esto, por eso sientes como esa necesidad de tener o de estar con esa persona, o bueno, lo que te llena los vacíos, la dependencia. No es que estés mal, no es que seas una mala persona, no. Simplemente debes iniciar a buscar ese amor, esa seguridad en ti, en tu validación contigo mismo, porque no significa que te alejes de tus amistades, de tu mundo, no. Significa que sí debes ir a tu mundo interior para buscar esos vacíos, entenderlos, afrontarlos, aceptarlos y así poder iniciar tu camino de sanación, de autoconocimiento. ¿Cómo detectar que tienes dependencia? Que estás viviendo esa dependencia. Si no te has dado cuenta, entonces lo que te decía, has perdido tu identidad. Sientes que no tienes una identidad clara. La tolerancia al daño, permites que te hagan daño, como lo decía en el video pasado, de cuando tenemos o atraemos esas relaciones tóxicas a nuestra vida que nos hacen daño y lo permitimos porque tampoco sabemos qué hacer. Y muchas veces entonces se genera esa dependencia, aunque esa persona nos haga daño, que esas personas nos hagan daño. Entonces toleramos ese daño. Y sí, hay que ser tolerantes, pero hay límites, ¿no? Si ya hay cosas muy, muy fuertes, si son personas o circunstancias que no nos ayudan a crecer, debemos poner límites. Hipervigilancia. Entonces estamos como vigilando las cosas, necesitamos todo así como perfecto. Y sí, tenemos que ser lo mejor posible, pero no excedernos, no hacer cosas que tal vez se nos salen de las manos, ¿no? Hay cosas que podemos controlar, hay otras que no. O necesitamos estar vigilando a esas personas que queremos, las cosas que queremos, y no está mal estar pendiente de esos seres queridos, de lo que queremos, pero hay límites, como les decía, y es muy importante. Todo tiene que ser un equilibrio, mejor dicho, hay que buscar un equilibrio en todo. Entonces, si queremos muy hacia un lado o hacia el otro, entonces puede causar mucho sufrimiento. Nos sentimos un poco como mal porque tal vez no logramos el control de todo. Entonces hay que buscar siempre el equilibrio. Ahora te preguntarás cómo iniciar a sanar. ¿Qué hacer para poder sanar cuando sientes o te has dado cuenta que tienes dependencia? Y ojo, aquí son unos consejos, ¿no? Pero si sientes que no puedes con ellos, que se te dificulta, debes buscar una ayuda profesional, ¿no? Esto simplemente, vuelvo y digo, es una información que te va a ayudar a darte cuenta, a conocerte, a tomar como esta información para ayudarte y decir, uy, sí, tal vez me está pasando esto, pero si haces ciertas cosas y tratas de llevar a cabo los consejos que te voy a dar o lo que voy a decir, pero no puedes, se te sale de control, debes buscar una ayuda profesional para poder encontrar la raíz de donde viene esa dependencia que muy seguramente es de la niñez. ¿Listo? Entonces, aquí es muy importante porque el buscar esta sanación entonces es ir de la dependencia a la interdependencia sana, aprender a valerte por ti, que no significa alejarte de la sociedad o estar tú siempre solo, sola, sino es aprender a estar contigo, a las paces con tu vacío. Esto que
Esto que siento, pregúntate cuando sientes ese vacío o esa, como, uy, necesito esa persona, necesito esto para llenar ese vacío. Pregúntate, esto que siento, este miedo, por ejemplo, esta hambre o estas ganas de comer, y tal vez no siento el hambre, pero es ganas de comer y necesito comer, o el alcohol, o buscar a esa persona que me hizo daño y siento ese apego ansioso activándose. ¿Qué me quiere decir este vacío? ¿Qué debo hacer para sanarlo sin necesidad de ir a ese extremo del que ya sé que me está haciendo daño? ¿Qué necesito? ¿Con qué necesito llenarlo de verdad para sanarme? Devuélvete la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo en este momento por mí? ¿Qué puedo hacer por mí en este momento para no ir a buscar a esa persona que me hizo daño o caer, digamos, en beber mucho, en comer, que ya sé que me hace daño, o mucho, ya estoy llena y tengo que comer? Entonces, ¿qué puedo yo hacer en este momento por mí? Es de hacer esto que ya sé que me está haciendo daño. Construye tu propia red, construyete contigo mismo, o busca una red que te ayude a llenar, por ejemplo, haciendo actividades también que te gusten, como el dibujo, el baile, el canto, la pintura, el arte, algo que te ayude a salir de ese círculo, de esa burbujita que ya sabes que no te está haciendo mucho bien. La dependencia florece cuando tu vida tiene un solo pilar. Si ese pilar se cae, te caes tú. Antes que te caes tú, ¿cierto? Entonces, a partir de cuando ya eres consciente, construye una vida de la que no necesites escapar ni anestesiar, porque esas cosas, la comida, todo esto es como una anestesia para no ir a la raíz del vacío, de ese miedo o de la herida, específicamente de la herida. Observa y acepta si dependes de alguien o algo. O sea, acepta si estás dependiendo de algo, de alguien. Es clave ahí. Escúchate. Escucharte emocionalmente es muy importante. Aprender a estar contigo paso a paso en los momentos que estés solo. Aprovecha, o sola, aprovecha. No está mal estar sola o estar solo. Y paso a paso lo lograrás. Y eso, vuelvo y digo, no significa que te alejes de tus amigos verdaderos, de tus actividades cotidianas, no. Cuestionarte en lo que buscas afuera y darte cuenta de algo importante. Reflexionar con lo siguiente: lo que buscas afuera muchas veces es lo que necesitas trabajar en ti, reconociéndolo dentro de ti, ¿sí? O sea, eso que tú estás buscando afuera la respuesta está en ti, y te necesitas a ti mismo para poder llenar esos vacíos. Eres tú la única o el único que puede realmente darse cuenta y llenarlos con tu amor propio. Y sí, encontrar las personas justas que te ayuden también a salir adelante, pero primero debes buscarlo en ti para que eso llegue en tu exterior. ¿Listo? Entonces, corazón de luz, si sientes que necesitas un acompañamiento, si sientes que estás dependiendo de algo, de alguien, y no sabes cómo hacer, cómo manejarlo, cómo sanarlo, puedes escribirme para que te ayude, para que te dé las herramientas para sanar. Me puedes escribir a mi correo, que lo dejaré al final de este video, o en la descripción, o por un mensaje interno, la palabra sanar, y te enviaré toda la información para dar el siguiente paso y que inicies tu camino de autoconocimiento, de sanación, con esas heridas tan profundas que muchas veces no sabemos cómo manejar, qué hacer para sanar, o muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Así que
Muchas gracias por ver este video, por escucharlo hasta el final. Espero que toda esta información te ayude para ser consciente de lo que sientes, de lo que eres y poder sanar, poder ir a la raíz de todas tus emociones y que tal vez son las que pues te están obstaculizando en ser el luz que ya eres, en lograr lo que tú quieres, lo que tú eres realmente. Así que bueno, gracias, un abrazo de luz, recuerda quién eres. Nos vemos en el próximo video.